La princesa Sara se paró junto a las altas ventanas de cristal del palacio de su padre, observando cómo los dos soles desaparecían lentamente detrás de él. Montañas moradas, el cielo cambió de naranja brillante a rosa intenso como él. Lo hizo todas las noches en su planeta de origen, pero esta noche se sintió diferente. Esta noche podría ser su última puesta de sol aquí. Tocó el cristal frío con las yemas de los dedos dentro de los 25 años y todos llamaron. Su mayor decepción del reino no fue culpa suya, realmente ella había intentado todo lo que su gente esperaba de ella. 3 maridos diferentes, todos elegidos por el Consejo Real, 3 oportunidades para dar el reino un aire, 3 fracasos que la dejaron sintiéndose vacía dentro de su gente. Los nexarianos creían que el valor de una mujer provenía de una cosa: tener hijos. No tener hijos no significaba ningún valor y la princesa Sara, a pesar de ser inteligente, amable y hermosa, no tenía hijos. Mundo que la hizo inútil. Al final del pasillo que podía escuchar voces cada vez más fuertes. Su padre, el rey Borak, discutía con sus asesores. Nuevamente supo que estaban hablando de ella. Habían estado hablando de ella durante meses tratando de averiguar qué hacer con su princesa inútil. Despídela. Escuchó a alguien decir que los humanos quieren un intercambio cultural. Dals, lo que quieren. El corazón de Sara se hundió. Ella tenía. Escuché rumores sobre este plan, pero escucharlo en voz alta lo hizo realidad. Real. Los humanos de un planeta llamado Tierra habían pedido que alguien de la familia real viviera con ellos y les enseñara cultura nexariana. Se suponía que era un honor, un signo de amistad entre dos mundos, pero Sara sabían la verdad, que no le estaban enviando como un honor del que se estaban deshaciendo. Ella abrió la puerta detrás de ella y entró su hermana menor Lyrics. Lyrics era todo lo que Sara no era. Ella tenía 2 hermosos hijos y esperaba un tercero. Ella era la nexariana perfecta. Princesa a la que todos amaban y respetaban. Papá quiere verte. Lyric dijo en voz baja, que su voz era suave, pero Sara podía escuchar la lástima que había en ella, que la lástima dolía más de lo que lo hubiera hecho la ira. Sé lo que va a decir, Sara, respondió sin darse la vuelta por la ventana. Tal vez no sea tan malo. Las letras trataron de consolarla. A los humanos parece agradable por lo que he escuchado y siempre ha sentido curiosidad por otros mundos. Sara finalmente se volvió a mirar. Su hermana: no finja que esta es una buena letra de noticias. Ambos sabemos lo que esto realmente. Lex la miró a los pies. Lo siento, Sara, ojalá las cosas fueran diferentes, así que hazlo. Sara susurró que caminar hacia la sala del trono se sentía como caminar hacia su propio funeral. Los pasillos del palacio, que habían sido su hogar toda su vida, de repente se sintieron fríos y los sirvientes poco acogedores apartaron la mirada cuando ella falleció, como si su vergüenza pudiera ser. El contagioso rey Borak se sentó en su trono dorado, luciendo más viejo que sus años. El estrés de gobernar le había pasado factura, y tener una hija que no podía cumplir con su deber básico había hecho las cosas más difíciles. Peor, a su alrededor estaban sus asesores de mayor confianza, todos hombres a los que nunca les había gustado. Sara: mucho para empezar con, hija, dijo el rey cuando ella entró. En su voz era formal la forma en que hablaba con extraños, no con el padre de la familia. Ella respondió inclinándola. Head, como exigió el protocolo: estoy seguro de que has oído hablar de la solicitud humana. Continuó: quieren aprender sobre nuestra gente, nuestra cultura. El Consejo cree que esta es una excelente oportunidad para las relaciones diplomáticas. Sara no dijo nada. Ella sabía que esto no era realmente una cuestión de diplomacia a la que irías. Tierra como nuestro representante, el rey anunció, les enseñarás nuestros caminos y aprenderás los suyos. Es un gran honor. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estaré fuera?, preguntó Sara, aunque ya sospechaba la respuesta. King dudó por un momento. Tanto como fuera necesario para siempre. Entonces ella estaba siendo exiliada y todos lo sabían. Entiendo, padre, dijo simplemente. No tenía sentido discutir. ¿A dónde más podría ir? ¿Qué más podría hacer? Al menos en la Tierra podría encontrar algún propósito. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de preparativos que los maestros llegaron a explicarle las costumbres humanas en su extraño idioma llamado inglés. Los médicos le dieron un trato especial para que pudiera respirar. Los científicos instalaron pequeños dispositivos en su cerebro que la ayudarían a entender y hablar sus palabras. La parte más difícil fue despedirse de los lugares que amaba, el jardín donde solía jugar de niña, la biblioteca donde había pasado incontables horas leyendo sobre mundos distantes, el pequeño templo donde había oró tantas veces por los niños que nunca vinieron. Sus sirvientes empacaron sus pertenencias con caras tristes. Estas personas la conocían desde que nació y ahora estaban ayudándola a enviarla lejos para siempre. Algunos de ellos lloraron cuando pensaron que ella no estaba mirándola anoche. Sara se sentó en su habitación rodeada de cajas y
Recuerdos mañana abordaría un barco que la llevaría más lejos de casa de lo que ningún exariano había ido jamás. Viviría entre extraterrestres que probablemente la veían como nada más que una curiosidad, una criatura extraña para estudiar y mostrar. Pero tal vez eso era mejor que ser visto como un fracaso. Las letras vinieron a verla por última vez, te traje algo. Ella dijo sosteniendo un pequeño colgante de cristal, es de la colección de mi madre. Ella hubiera querido que lo tuvieras. Su madre había muerto cuando Sara era joven, pero ella recordaba su amabilidad y sabiduría. El colgante se sintió cálido en sus manos como un pedazo de hogar que podía. Llévala contigo, gracias, Sara susurró poniéndole la cadena al cuello. Prométeme que serás feliz allí, dije, lágrimas en sus ojos, prométeme que encontrarás lo que estás buscando. Ya ni siquiera sé lo que estoy buscando, Sara admitió que tal vez eso es el punto que respondí, tal vez descubras algo que nunca descubrirás. Esperaba que la mañana llegara demasiado rápido. Sara se paró en los escalones del palacio vistiendo las túnicas formales de un embajador neseriano. Su padre y el consejo real estaban allí para despedirla, pero se sintió más como una ceremonia que una despedida. Todo fue apropiado y oficial sin calidez ni emoción real. El barco que la llevaría a la Tierra era magnífico. Construido con la mejor tecnología nexariana, sería su hogar durante el largo viaje a través del espacio y luego. El capitán se inclinó respetuosamente cuando ella abordó, pero pudo ver la confusión en sus ojos. ¿Por qué se despidió a una princesa de esta manera cuando el barco despegó del jardines del palacio? Sara vio cómo su mundo se hacía más pequeño a través de la ventana panorámica. Las montañas moradas se convirtieron en pequeñas protuberancias y luego desaparecieron por completo. Pronto todo lo que pudo ver fue el oscuridad del espacio salpicado de estrellas distantes. Ella estaba realmente sola ahora, viajando hacia un mundo de extraños que no conocían su historia o su vergüenza por primera vez en años. Que nadie esperaba cualquier cosa de ella, excepto ser ella misma, fue aterrador y liberador en él. Al mismo tiempo, en lo profundo de su corazón, una pequeña voz susurró que tal vez este exilio podría convertirse en algo más. Tal vez los humanos la verían de manera diferente a como lo hacía su propia gente. Tal vez ella podría encontrar un propósito más allá de la única cosa en la que había fallado tan completamente a medida que su planeta natal se desvanecía. La distancia. La princesa Sara se permitió esperar que no supiera lo que le esperaba en la Tierra, pero tenía que ser mejor que la vida que estaba dejando atrás. Tenía que ser 3 meses de viajar por el espacio. Le había dado a Sara mucho tiempo para pensar en su nueva vida cuando finalmente llegó su nave. El sistema solar de la Tierra presionó su rostro contra la ventana de observación y jadeó. El planeta no se parecía en nada a ella. Mundo natal. En lugar de púrpura y oro, la Tierra era azul, verde y blanca, arremolinándose con nubes que parecían algodón de azúcar. La estación espacial donde su nave atracado estaba lleno de actividad. Humanos con extraños uniformes flotaban por ahí. La baja gravedad de todos ellos mirándola con ojos curiosos que Sara nunca había tenido. Se sentía tan diferente, tan fuera de lugar. Su piel azul pálido y su cabello plateado la hacían destacar como un faro entre todas estas criaturas rosadas y pardas. Una mujer de amables ojos marrones y cabello canoso se acercó a su primera princesa Sara. Ella dijo con cuidado Nexarian, aunque su acento era terrible, bienvenido a la Tierra. Soy la doctora Rodríguez, pero por favor llámeme Elena. Sara se sorprendió de su mundo. Nadie, excepto los miembros de la familia, usó nombres de pila con realeza. Gracias, doctora Elena. Ella respondió probando el lenguaje humano, que había estado aprendiendo. Las palabras se sentían extrañas en su lengua. Elena sonrió cálidamente. Solo Elena está bien, no somos muy formales aquí. Ven, déjame mostrarte tu nuevo hogar. El viaje a la superficie de la Tierra fue abrumador. Todo era tan diferente de lo que Sara sabía. Los colores eran más brillantes, los sonidos eran más fuertes y había muchos tipos diferentes de vida por todas partes. Miraba pájaros, volaban por el cielo en formas que parecían imposibles. Los árboles crecían en patrones salvajes, no planificados, en lugar de la rosa limpia a la que estaba acostumbrada a su nueva. El hogar estaba en una ciudad llamada Ginebra, en un edificio que los humanos llamaban apartamento. Era más pequeña que la habitación de su palacio, pero de alguna manera se sentía más acogedora. Elena la había llenado con libros sobre la cultura de la Tierra e imágenes de hermosos lugares de todo el planeta. Pensé que sentirías nostalgia. Elena explicó señalando un pequeño jardín en el balcón, así que planté algunas flores que me recordaron él. Descripciones de tu mundo. Sara tocó una de las flores moradas suavemente. No olía a casa, pero el gesto hizo que sus ojos no lloraran a nadie por su cuenta. Planet había pensado alguna vez en lo que podría hacerla sentir mejor. Las primeras semanas fueron difíciles, todo era nuevo y
Confundir la comida humana sabía extraño, su música sonaba como ruido Las costumbres no tenían sentido. Sara pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando, tratando de entender cómo vivían estas criaturas, pero Elena era paciente con ella todos los días. Visite y explique algo nuevo sobre cómo los humanos eligieron a sus propias parejas en lugar de organizarlas. Cómo trabajaban en trabajos que disfrutaban en lugar de trabajos en los que nacieron, cómo celebraban las diferencias en lugar de exigiendo que todos sean iguales en mi mundo. Sara le dijo a Elena una tarde. Todos deben encajar en su lugar apropiado. Si no encajas, se te considera roto. Eso suena solitario, Elena. Respondió. Aquí creemos que todos tienen valor, independientemente de si se ajustan a lo que otros esperan. Pronto otros humanos comenzaron a visitar. Allí estaba el Dr. Chen, un especialista que estudió cómo diferentes especies podrían ser capaces de reproducirse. Fue amable y respetuoso durante sus exámenes, explicando todo lo que estaba haciendo y por qué Sara nunca había tenido un médico que la tratara de esa manera. Consideración: su biología es fascinante, le dijo la doctora Chen durante una visita. La forma en que funciona su sistema reproductivo es completamente diferente a la nuestra, lo que su gente llama la fertilidad podría no significar lo mismo para nosotros. Sara sintió un aleteo de algo que no había experimentado en años. Esperanza. ¿A qué te refieres? El Dr. Chen dijo cuidadosamente, su gente necesita mucho. Condiciones específicas para la reproducción, compatibilidad emocional, ambiental. Factores, incluso las conexiones espirituales. Los humanos somos diferentes, nuestra biología responde a diferentes desencadenantes por completo. Por primera vez desde que llegó a la Tierra, Sara se permitió preguntarse si tal vez no estaba tan rota como todos le habían dicho, ya que las semanas se convirtieron en meses. Sara comenzó a sentir algo que nunca había experimentado antes, de la aceptación de que los humanos no la vieran como una princesa fallida o una carga diplomática. La veían como Sara, una persona con pensamientos interesantes y valiosos. Ideas sobre su cultura. Comenzó a dar conferencias en universidades enseñando a jóvenes humanos sobre la historia nexariana y costumbres. Los estudiantes hicieron preguntas reflexivas y escucharon sus respuestas con interés genuino. Algunos de ellos incluso le pidieron opiniones sobre la cultura de la Tierra, tratando su conocimiento como valioso. En lugar de ser irrelevante, Elena le presentó películas de entretenimiento humano que contaban historias sobre el amor y la aventura, música que le aceleró el corazón, libros que la abrieron mente a nuevas posibilidades. Sara descubrió que le encantaban los programas de comedia que la hacían reír hasta que le dolía el estómago. Algo que se consideraba indigno en su mundo natal. El Dr. Chen continuó su investigación y lentamente Sara comenzó a comprender que todo lo que le habían enseñado sobre sí misma podría estar mal. La vergüenza que la había seguido durante años comenzó a desvanecerse, reemplazado por la curiosidad sobre lo que podría ser posible. He estado pensando, Dr. Chen dijo durante una de sus sesiones, estaría interesado en participar en un estudio de investigación. Nos gustaría comprender más sobre cómo podrían interactuar la biología humana y nexariana. Sara dudó. En su mundo, tal investigación se consideraría inapropiada, incluso escandalosa. Pero aquí, entre estos amables humanos que no le habían mostrado nada más que respeto, se sentía como una oportunidad para finalmente entenderse a sí misma. ¿Qué implicaría esta investigación? Ella preguntó. Estudiaríamos sus respuestas a varios marcadores biológicos humanos, explicó el Dr. Chen, nada invasivo o incómodo, solo pruebas para ver qué tan compatibles podrían ser nuestras especies a nivel celular. Elena asintió alentadora. Podría ayudarnos a comprender mejor ambas especies y podría responder algunas preguntas que ha tenido sobre tú misma. Sara pensó en todos los años que había pasado creyendo que era defectuosa, sobre la vergüenza que había tenido. La alejó de su casa, sobre la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, ella no estaba roto después de todo. Sí, ella dijo en voz baja, que me gustaría saber la verdad. Como el otoño llegó a la Tierra, Sara se encontró cambiando de maneras que nunca esperó. Ella se rió más a menudo. Ella le hicieron preguntas en lugar de aceptar lo que otros le decían. Comenzó a creer que tal vez su valía no era determinada por si podía cumplir una función biológica específica, y en lo profundo de su corazón comenzó a preguntarse si lo imposible pudiera ser realmente posible, si la aceptación y comprensión que ella había encontrado entre los humanos podría extenderse a áreas de su vida a las que había renunciado por completo. La investigación estaba comenzando a muestran resultados sorprendentes, y la emoción del Dr. Chen fue contagiosa, sin importar lo que hicieran. Estábamos descubriendo que era lo suficientemente significativo como para cambiar todo lo que Sara pensaba que sabía sobre sí misma por primera vez. En algún momento de su vida, el futuro se sintió lleno de posibilidades en lugar de limitaciones.
El invierno llegó a la Tierra con una belleza que Sara nunca había imaginado. La nieve caía como pequeñas estrellas del cielo cubriendo todo. Vestida con una manta de blanco puro, se paró en la ventana de su apartamento viendo a los niños jugar en el parque debajo de la construcción de muñecos de nieve. Y riendo con pura alegría en su planeta natal, tal comportamiento sin preocupaciones se habría considerado inapropiado para los jóvenes. Los que la doctora Chen se había convertido en algo más que su médico en los últimos meses. Pasaba horas hablando sobre filosofía de la ciencia y las diferencias entre sus mundos. Él era paciente con ella. Preguntas y genuinamente interesada en sus pensamientos. Por primera vez en su vida, Sara se sintió intelectualmente valorada por alguien fuera de su propia especie. Los resultados de la investigación son notables, le dijo durante una de sus noches. Conversaciones que estaban sentados en su laboratorio, compartiendo té y mirando cartas estelares a las que responde tu biología. Hormonas humanas de formas que nunca esperábamos. Es como si su sistema reproductivo estuviera diseñado para ser compatible con múltiples especies. Sara sintió que su corazón saltaba. ¿Qué significa exactamente eso? El Dr. Chen dudó. Elegir sus palabras con cuidado significa que lo que su gente llama infertilidad en realidad podría ser incompatibilidad específica de especies. No estás rota, Sara, solo eres diferente. Las palabras la golpearon como años relámpago de vergüenza, años de sentirse sin valor, todo basado en un malentendido de su propia biología. Sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero por primera vez en años fueron lágrimas de alivio en lugar de tristeza. Estás diciendo que realmente podría. Ella no pudo terminar la oración. La posibilidad era demasiado abrumadora para hablar en voz alta. El celular. La prueba de compatibilidad sugiere que es teóricamente posible, dijo el Dr. Chen amablemente, pero de Sara estamos hablando. Algo que nunca había sucedido antes. Los riesgos, las incógnitas, pero Sara no estaba escuchando las advertencias. Todo lo que podía escuchar era la palabra posible. Después de 25 años de ser. Le dijeron que era defectuosa. Alguien le decía que podría ser capaz de lo único que definía el valor en ella. Cultura. A medida que llegó la primavera, su amistad se profundizó en algo más. Sucedió gradualmente, naturalmente, como flores que florecen en el jardín de Elena durante mucho tiempo. Las conversaciones se convirtieron en comidas compartidas. Las comidas compartidas se convirtieron en paseos por el parque. Los paseos se convirtieron en noches tranquilas, viendo cómo la luna única de la Tierra se elevaba sobre la ciudad. El Dr. Chen, cuyo primer nombre era David, la trató con un respeto y ternura que ella nunca había experimentado. Él no la veía como una princesa fallida o una alienígena exótica, la veía como Sara, mujer brillante con pensamientos y sentimientos que le importaban. Esto está prohibido en mi mundo, le dijo una noche mientras se sentaban junto a un lago fuera de la ciudad. Relaciones entre especies, elección personal en asociaciones, todos. Eso. Menos mal que no estamos en tu mundo entonces, respondió David tomándole la mano. Suavemente, su piel se calentó contra su carne nexariana más fresca. Aquí tienes a. Elige tu propio camino. Su relación creció cuidadosamente construida sobre el respeto mutuo y el afecto genuino. David nunca la presionó ni le hizo demandas, entendió que todo era nuevo para ella, que estaba aprendiendo a confiar en ella. Propios sentimientos después de años de tenerlos descartados. Cuando su amistad se convirtió en algo más profundo, se sintió natural y derecha. Sara descubrió que la intimidad podía basarse en la conexión emocional en lugar del deber o la política. Acuerdo con David, se sintió apreciada y valorada como persona, no como recipiente para producir herederos. 2 meses después, Sara se despertó sintiendo extraño que su estómago estaba inquieto y ciertos olores la hicieron sentir enferma al principio. Pensó que estaba sufriendo una enfermedad humana, pero cuando los síntomas continuaron durante una semana, Elena sugirió que realizaran algunas pruebas al día. Rodríguez hizo el examen ella misma, sus manos experimentadas, suaves y minuciosas. Cuando miró la prueba resultado, sus ojos se abrieron de asombro. Sara, dijo en voz baja, eres embarazada. Las palabras resonaron en la pequeña sala médica como un trueno. Embarazada. Algo que había sido imposible durante toda su vida adulta estaba sucediendo en realidad. Sara sintió que el mundo giraba a su alrededor mientras la realidad se hundía. Pero, ¿cómo? Ella susurró. Parece que tu sistema reproductivo respondió al humano. Biología, exactamente como predijo la investigación de David. Elena explicó. Tu cuerpo necesitaba el entorno hormonal y emocional específico que brindan los humanos. Esto no tiene precedentes, Sara. Llevas al primer niño híbrido nexariano humano conocido. David fue llamado. Inmediatamente cuando llegó y escuchó la noticia, su rostro pasó por una docena de emociones: sorpresa, alegría, preocupación, maravilla. Él
Tomó las manos de Sara entre las suyas y la miró a los ojos. ¿Cómo te sientes al respecto? Él preguntó. ¿Estás bien? Sara se rió entre lágrimas. No lo sé, nunca pensé que esto podría. Nunca planeé esta posibilidad. Lo resolveremos juntos. David prometió, pase lo que pase, lo resolveremos juntos. Enfrentémoslo juntos, pero a medida que desaparecía el impacto inicial, la realidad comenzó a establecerse. Sara llevaba un niño que era mitad humano, mitad nixariano. Nadie sabía qué. Eso significaba que para la salud o el desarrollo del bebé nadie sabía cómo reaccionaría su propia gente ante la noticia. Nadie sabía si el niño sería aceptado por cualquiera de las especies. Elena coordinó con un equipo de especialistas para monitorear el embarazo todos los días. Trajo nuevos descubrimientos sobre cómo la biología humana y nexariana se combinaban para crear algo completamente nuevo que el bebé estaba desarrollando de manera diferente a cualquiera de las especies por sí solas, mostrando características de ambos padres. Su hijo va a ser notable, Elena le dijo durante una chequeo. Tendrán la inteligencia y longevidad de tu gente, combinada con la adaptabilidad y emotividad. A medida que la noticia del embarazo comenzó a extenderse por la comunidad científica de la Tierra, Sara se dio cuenta de que su tranquila vida de exilio estaba a punto de complicarse mucho. Ya no era solo una princesa desplazada. Aprendiendo a vivir entre humanos, fue madre de un niño que podría cambiar la relación entre dos mundos para siempre. David estuvo a su lado en cada momento de incertidumbre, asistió a todos los servicios médicos. La cita hizo preguntas reflexivas sobre las costumbres del embarazo nexariano y se aseguró de que se sintiera apoyada y amada. A lo largo del proceso, ¿qué pasa si mi gente rechaza al bebé? Sara le preguntó una noche mientras observaban las estrellas desde el balcón de su apartamento. Entonces los amaremos lo suficiente para ambos mundos. David respondió simplemente, este niño sabrá. Son buscados y valorados independientemente de lo que piensen los demás. A medida que avanzaba su embarazo, Sara sintió crecer una fuerza dentro de ella que no tenía nada que ver con el bebé. Ya no era la princesa rota que había sido despedida avergonzada. Ella era una mujer que había encontrado aceptación amorosa y el milagro que nunca creyó posible, pero también sabía que la parte más difícil estaba por venir. El mensaje llegó un martes por la mañana, entregado a través de los canales diplomáticos oficiales que conectaban la Tierra. Para el mundo hogareño nexariano, Sara estaba en su 7º mes de embarazo sintiéndose. El bebé se movió dentro de ella mientras se sentaba en la oficina de Elena discutiendo los preparativos para el parto. En el escritorio de Elena, de repente se iluminó con el sello real del rostro del rey Boruk. Elena palideció mientras leía el mensaje. Sara, ella dijo en voz baja, que tu padre sabe. La sangre de Sara se enfrió. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero ella esperaba tener más tiempo. ¿Qué dice el que? Elena dudó antes. Leyendo en voz alta, la princesa Sara volverá a anexar de inmediato para enfrentar un juicio por ella. Las acciones contra el linaje real y la pureza nexariana de la abominación que porta serán tratadas de acuerdo con nuestras leyes. La palabra abominación golpeó a Sara como un golpe físico en sus manos. Instintivamente se movió para proteger su creciente barriga. Él está hablando de mí. Bebé. Ella susurró. David corrió a su lado, su rostro lleno de ira y preocupación. Nadie te lleva a ningún lado, dijo firmemente, ahora estás bajo la protección de la Tierra. Pero Sara conocía mejor a su padre. Que el rey Boruk no era un hombre que aceptara el desafío, especialmente de un hija que ya lo había avergonzado una vez en cuestión de horas. Buques de guerra nexerianos apareció en el borde del sistema solar de la Tierra. El mensaje era claro, devuelve a la princesa o enfréntate al consecuencias. Los siguientes días fueron los líderes de Chaucers que celebraron reuniones de emergencia tratando de descubrir cómo manejaba la situación en la que Sara llevaba a lo que podría ser la niña más importante de la historia galáctica, pero también era una princesa extranjera cuyo padre exigió su regreso. No pueden obligarte a regresar, le aseguró Elena durante una noche particularmente difícil. La Tierra tiene leyes sobre la protección de las mujeres embarazadas y refugiados. ¿Pero qué pasa con el Tratado de Paz? Sara preguntó, ¿qué hay de la relación entre nuestros mundos que no entiendo? Quiero ser la razón de una guerra. Mientras tanto, en Exar, la noticia del embarazo de Sara había sacudido a la corte real. Lyrix, sumida en una confusión total, su hermana trató de defenderla de lo peor de la ira de su padre, pero incluso ella estaba conmocionado por lo que había sucedido. ¿Cómo pudo hacerle esto a nuestra familia? Algunos de los nobles susurraron, mezclando nuestra sangre real con extraterrestres, pero otros, particularmente la generación más joven y los científicos, lo vio de otra manera. Ella demostró que nuestra comprensión de la fertilidad estaba equivocada.
Argumentaron que tal vez necesitamos reconsiderar nuestras creencias sobre la pureza y los linajes. El rey Borak se negó a escuche cualquiera de estos argumentos en su mente. Sara no solo lo había desafiado al embarazada, pero lo había hecho con una especie completamente diferente. Fue el último insulto a todo lo que él creía en la superioridad nexariana. Se suponía que ella era infértil, les dijo furiosamente a sus asesores, por eso nosotros la despidió. Ahora regresa con la prueba de que nunca estuvo rota, haciéndonos parecer tontos las implicaciones políticas. Sería asombroso si Sara pudiera concebir con humanos que decía eso sobre los matrimonios concertados que habían fracasado en Nexar. ¿Qué significaba para la rígida jerarquía social que se basaba en la fertilidad y la pureza de la línea de sangre como él? Standoff continuó. El embarazo de Sara progresó, el bebé estaba sano y creciendo, mostrando signos de desarrollo humano, y nexarianos científicos de la Tierra estaban asombrados por lo que estaban observando, pero también entendieron la delicada situación política que necesitamos para encontrar una solución que te protege tanto a ti como al bebé. Elena le dijo a Sara durante una de sus reuniones diarias, pero que tampoco podemos ignorar la crisis diplomática que esto ha creado. David había estado trabajando día y noche, coordinando con el núcleo militar y diplomático de la Tierra. Tiene que haber una manera de resolver esto. Pacíficamente insistió en que Sara no debería tener que elegir entre su seguridad y paz galáctica, pero el rey Borak no estaba interesado en resoluciones pacíficas. Él envió otro mensaje, esta vez directamente a los líderes de la Tierra: devuelve a mi hija dentro de un año. Semana o lo consideraremos un acto de guerra. La criatura que lleva es un insulto para ambas especies y no debe que se le permitirá vivir. La amenaza contra su hijo por nacer llevó a Sara al punto de ruptura en el que había pasado meses. Aprender a valorarse a sí misma para creer que merecía felicidad y respeto. Ahora su padre la amenazaba no solo a ella, sino a la vida inocente que crecía dentro de ella. No dejaré que lastime a mi bebé, ella le dijo a David esa noche, que su voz se llenó de una fuerza que nunca supo que poseía. He pasado toda mi vida. Que me digan que no valgo nada, no dejaré que convenza a mi hijo de lo mismo. A medida que se acercaba la fecha límite, comenzaron los informes de que sucedió algo inesperado. Llegando a la Tierra desde Nexar, que el planeta se estaba dividiendo por el tema. Nexarianos más jóvenes, inspirados por las noticias de el exitoso embarazo de Sara, cuestionaba las viejas costumbres de los científicos, exigiendo estudiar las implicaciones de la compatibilidad entre especies. Incluso algunas de las familias nobles comenzaban a el lado de la princesa, que una vez despreciaron. Lyric le envió un mensaje secreto. El padre de la hermana enfrenta oposición dentro de la corte. Muchos creen que has comprobado que algo importante acerca de que nuestra gente mantenga un fuerte cambio de hermanas es viniendo, pero el rey Borak no estaba listo para retroceder a medida que se acercaba la fecha límite débil. Borde del sistema solar de la Tierra, toda la galaxia contuvo la respiración, preguntándose si dos civilizaciones avanzadas irían a la guerra por una princesa embarazada y su hija híbrida. Elena reunieron lo último. Informes de inteligencia. Tu padre está bajo la presión de su propia gente, le dijo a Sara, pero también está más decidido que nunca a traerte de vuelta. Ve esto como una prueba de su autoridad. Sara se puso las manos en la barriga, sintiendo que su bebé pateaba con fuerza. Este niño, concebido con amor y portando las esperanzas de ambos mundos, se había convertido en el centro de un interestelar crisis, pero ella ya no era la princesa asustada y avergonzada que había dejado anexar en el exilio. Déjalo venir, dijo. En silencio, no soy la misma persona a la que despidió y no dejaré que nadie me haga daño. Niño. Se acercaba el enfrentamiento final y todos sabían que el resultado determinaría no solo el de Sara, sino la relación futura entre humanos y nexarianos durante generaciones. Cuando los dolores de parto comenzaron al amanecer, justo cuando la flota nexariana llegó a la luna de la Tierra, Sara agarró la mano de David con fuerza. Mientras otra ola de dolor la inundaba a través de la ventana del hospital, podía ver las naves alienígenas flotando en la distancia como nubes oscuras amenazando una tormenta. El momento no podría ser peor, murmuró Elena mientras comprobaba signos vitales de Sara. El equipo médico llevaba meses preparándose para este momento, pero nadie se esperaba el parto. Para coincidir con una posible guerra interplanetaria, tal vez sea el momento perfecto, dijo Sara con los dientes apretados. Deja que mi padre vea lo que realmente está amenazando. El parto fue diferente a todo lo que el equipo médico humano haya tenido jamás. Experimentado, el bebé mostró características de ambas especies que requerían cuidados especializados que tenían. Solo teoricé sobre, pero después de 12 horas de trabajo de parto, una niña sana ingresó al mundo con un grito que parecía resonar en dos civilizaciones. Ella era hermosa en cierto modo,
Esa descripción desafiaba su piel, tenía un sutil tinte azul como sus madres, pero con el calor de la carne humana sus ojos. Eran más grandes que los de un bebé humano, pero más pequeños que los nexarianos puros. Lo más notable es que parecía consciente de alguna manera. Que los recién nacidos de cualquiera de las especies, generalmente no miraban a su alrededor con inteligencia que sugiriera lo avanzado. Desarrollo cognitivo de los pueblos de sus padres, ella es perfecta, David susurró. Lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía a su hija por primera vez, absolutamente perfecta. Sara la llamó Estella, que significa estrella tanto en el lenguaje humano como en el nexariano, parecía apropiado para un niño que pudiera cerrar la brecha entre mundos. A las pocas horas del nacimiento de Estella, sucedió algo inesperado. Científicos de la flota nexariana, a pesar de King, las órdenes Borax, solicitaron permiso para estudiar las lecturas desde el nacimiento. Su curiosidad al respecto, un evento sin precedentes, superó su temor al disgusto real. Dr. Kieran, el protagonista, un científico nexariano que se había opuesto en secreto a las rígidas políticas del rey, transmitió un mensaje a la Tierra. Debemos examinar a este niño. Si lo que sospechamos es cierto, todo lo que creímos. Elena coordinó con los líderes de la Tierra para permitir que un pequeño equipo de científicos nexianos. Al visitar el hospital bajo fuertes medidas de seguridad, cuando vieron a Estella, su asombro era obvio a pesar de los intentos de permanecer profesionalmente neutrales imposibles. El doctor Kieran respiró como estudió las lecturas del bebé. Su estructura celular muestra una armonía perfecta entre ambas especies. Esto no es solo reproducción, es evolución. Los datos que recopilaron fueron revolucionarios. La biología de Estella demostró que la reproducción nexariana no estaba limitada por los estrictos requisitos de compatibilidad en los que habían creído siglos. Los factores emocionales y ambientales que habían impedido a Sara concebir en su planeta natal, barreras artificiales creadas por su rígido sistema social. Su hija demuestra que todo la comprensión de la fertilidad era defectuosa. El doctor Kieran le dijo a Sara en privado que eras nunca infértil. Su sistema reproductivo fue simplemente diseñado para condiciones diferentes a las que proporcionaba nuestra sociedad. Mientras tanto, la noticia del exitoso nacimiento de Estella se extendió por ambos mundos a través de canales oficiales y no oficiales en Nexar. Los jóvenes que habían estado cuestionando las viejas costumbres vieron al bebé como una prueba de que el cambio no solo era posible, pero era necesario. Que incluso algunas de las familias nobles comenzaran a presionar al rey Borak para que reconsiderar su posición. Lix, envalentonado por el creciente apoyo a su hermana, confrontó a su padre directamente. Ella te ha dado una nieta, dijo con firmeza, una hermosa y saludable nieta que lleva el linaje real a un nuevo futuro. ¿Cómo puedes llamar a eso una abominación? Pero el rey Borak permaneció terco, su orgullo herido por las implicaciones del éxito de Sara. Ella desafió nuestras leyes y nuestras tradiciones, insistió en que el niño podría estar sano, pero representa todo lo que está mal con el pensamiento moderno. El enfrentamiento continuó durante 3 días con naves nexarianas rodeando la Tierra mientras diplomáticos de ambos mundos intentaban encontrar una solución pacífica. Entonces sucedió algo que nadie esperaba, que la propia Estella se convirtiera en la clave para resolución. A medida que las imágenes noticiosas del bebé se difundieron por ambos planetas, la opinión pública comenzó a cambiar dramáticamente. Los humanos la vieron como una prueba de que la cooperación entre especies podría crear algo hermoso. Los nexianos la vieron como evidencia de que su comprensión de su propia biología había sido limitada. Y los niños imperfectos de ambos mundos comenzaron a preguntar a sus padres por qué alguien estaría enojado por una belleza tan hermosa. Bebé, la simple inocencia de sus preguntas obligó a los adultos a enfrentar lo absurdo de la situación. Un grupo de los nobles nexarianos progresistas liderados por el doctor Kieran y apoyados por Lyrix emitieron una declaración pública que la princesa Sara no ha hecho. Trajo vergüenza a nuestra gente, ella ha traído iluminación, su hija representa el futuro de las interespecies. Cooperación y comprensión. La presión sobre el rey Borak se convirtió en abrumando a sus propios asesores. Comenzó a sugerir que estaba cometiendo un error que podría costarle su trono. La generación más joven de nexarianos se estaba uniendo en torno al ejemplo de Sara, exigiendo cambios en las rígidas estructuras sociales que había limitado su sociedad durante generaciones. Finalmente Elena propuso una solución que apelaba al sentido del deber del rey al tiempo que le permitía salvar la cara. Ven a la Tierra tú mismo, ella sugerido en un mensaje diplomático formal, conozca a su nieta, vea cuál es su hija, ha logrado tomar su decisión basada en el conocimiento, no suposiciones. Contra todas las expectativas, el rey Borak aceptó la invitación. Llegó al hospital con un pequeño séquito, su rostro severo e implacable, pero cuando Elena colocó bebé Estella en sus brazos, algo cambió en su expresión. El bebé
Lo miró con ojos que tenían inteligencia mucho más allá de sus días. Ella no lloró ni se quejó, sino que pareció estudiarlo con la misma intensidad con la que la estudiaba a ella en ese momento. Angry King se convirtió simplemente en un abuelo sosteniendo a su primer nieto. Ella tiene los ojos de tu madre, le susurró Sarah refiriéndose a su difunta esposa que había muerto cuando Sarah era joven y tú. Expresión obstinada de padre. Sarah sintió lágrimas de alivio fluyendo por sus mejillas. Ella también tiene la amabilidad de David. Ella dijo en voz baja, ella es la mejor de todas nosotras. Durante los días siguientes, el rey Borak pasó tiempo aprendiendo sobre la biología única de Estella y la investigación que había hecho posible su nacimiento. Lentamente su ira dio paso a la comprensión y luego a algo que se acercaba al orgullo. Me equivoqué, admitió a Sarah. En su último día en la tierra, estaba tan concentrado en la tradición que no podía ver la posibilidad de que me hayas mostrado que el futuro de la gente no radica en el aislamiento, sino en la conexión. La crisis no terminó con la guerra, pero con el establecimiento de nuevos programas de intercambio cultural entre la Tierra y Nexar. Sarah eligió permanecer en la Tierra con David y Estella, pero también se convirtió en una embajador oficial ayudando a facilitar el entendimiento entre los dos mundos. Estella creció sabiendo que pertenecía a ambas civilizaciones y a ninguna, pero lo más importante es que sabía que era amada. Se convirtió en el símbolo de una nueva era de cooperación, demostrando que el amor podía salvar cualquier brecha, incluso el espacio. Entre estrellas años después, cuando otros jóvenes nexarianos luchaban con sentimientos diferentes o inadecuados, mirarían la historia de la princesa Sarah y recordarían que a veces lo que te hace diferente es exactamente lo que te hace especial.